Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado desde el almacenamiento del acero hasta su habilitación. El acero, tenemos dos tipos de acero, tipo comercial. El acero de Arequipa y el acero de Chimbote, sí, el Perú. ¿Por qué llamamos acero corrugado? ¿Cuál es la finalidad de este corrugado que sobresale, ¿no es cierto?, de un acero normal? La finalidad básica del acero corrugado, la parte corrugada, es donde se va a adherir el concreto. Por eso de que cuando hay una supervisión vigente en una obra, lo que se pide que después de vaciar elementos verticales se proceda a limpiar el acero. Porque es normal que en pleno proceso de vaciado de concreto queden ciertas rebabas, ¿no es cierto?, que cubren el acero. Entonces, terminada la labor, lo que se pide con una escobilla de acero, que se limpien la parte corrugada del acero. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a mantener el refuerzo del concreto armado. En algunos casos, también utilizamos las barras lisas, los aspirales, sobre todo cuando tenemos para hacer elementos preesforzados. En algunos casos se permite el refuerzo galvanizado, pero este tiene que ser recubierto con un epóxico. También tenemos lo que ahora ya es común, las mallas electrosoldadas, ¿no es cierto?, fabricadas con alambre liso y corrugado. Los preesforzados o alambres, ¿no es cierto?, ¿y en qué caso se permite soldar el acero de refuerzo? Tenemos una norma, la AWS D14 de la Sociedad América de Soldadura, en la cual se permite el uso de perfiles y tubos. Tenemos diferentes tipos de elementos de barras de acero. Como ustedes lo pueden ver en las figuras, tenemos barras corrugadas, que ya es la característica que ustedes conocen. Tenemos barras lisas, ¿no es cierto? Tenemos las mallas electrosoldadas, tenemos los alambres preforzados, tenemos cables trenzados y barras de preforzado. Cada uno cumple una función importante. Dentro de las características de un acero, tenemos el diámetro, la denominación, el área normal del acero, el perímetro nominal, el peso nominal y el porcentaje de perdición. Pero acá es aconsejable que cuando uno hace un metrado, el porcentaje lo lleve al final. Pero aún así, tenemos degregados, ¿es cierto?, los porcentajes de acuerdo a la denominación. Es decir, yo quiero un diámetro de 1/4, la denominación comercial es 2. Quiero un diámetro de 3/8, la denominación es 3. Quiero una variedad de media, la denominación es 4, y así sucesivamente. El área nominal del acero. El área nominal del acero es muy importante y tiene una incidencia al momento de realizar los metrados. Este cuadro sí es importante, sí. El otro factor que muchas veces descuidamos en obra, porque al final hay un dicho: mantenemos la limpieza, mostramos calidad. Generalmente lo que les puedo mostrar es en obras de autoconstrucción, donde no se tiene
en cuenta el acondicionamiento de elementos que juegan un papel importante en el desempeño sísmico. Y el acero es un elemento importante porque tiene una importancia en el desempeño sísmico. Por lo tanto, debemos tener cuidado al momento de almacenar el acero, evitar en lo posible que estos tengan un contacto directo con el suelo natural. Hay que tener en cuenta también la parte ambiental, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta la parte ambiental. Entonces, las habilitaciones del acero tienen que, primero que las colocaciones del acero, evitar que tengan un contacto directo con el terreno natural. Para eso tenemos soleras de 4x4, ¿no es cierto? Que pueden estar cada 2,50 m, cada 2,50 m, que van a servir como soporte de mantener las unidades de acero aisladas del terreno natural. Cuando habilitamos acero, donde vamos a habilitar la mesa, donde vamos a habilitar, tiene que estar en un lugar espacioso. Aparte de que debe tener la limpieza, es el espacio, porque vamos a habilitar el acero, ¿no es cierto? Vamos a habilitar los elementos estructurales que van de acuerdo a los proyectos que vamos a ejecutar. Entonces, es muy importante. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos gana. Muchas veces nos dedicamos a habilitar mientras paralelamente estamos haciendo una actividad en el campo, como movimiento de tierra, excavaciones de zapatas, vaciados de solados, y paralelamente ya tengo la otra actividad paralela de habilitación del acero. Entonces, van a haber días de pura habilitación para después colocarla. Entonces, muchas veces lo dejamos y no protegemos el acero del medio ambiente. Antes de su colocación, nuevamente es recomendable solamente superficialmente, pasar un escobiazo de acero como una limpieza general antes de colocar los elementos estructurales. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta al momento de habilitar el acero. La limpieza es fundamental. O sea, incluso se le recomienda que habiliten un techo provisional, que puede ser de plástico, para poder proteger el acero del medio ambiente. Y a eso depende de cada profesional, pues. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? He visto una obra, refleja, aunque ustedes no lo crean, refleja la crianza del profesional. El profesional cómo se ha ido formando, ¿no es cierto? En estos 5 o 6 años de carrera universitaria. Entonces, si uno realmente sobresale por su vestimenta, por su zapato, por su limpieza, en obra lo que él va a exigir es limpieza. ¿Sí? Yo les pongo un ejemplo real, y no es broma. El tal Ecanor Romel lo conozco más de 40 años. 40 años. Ustedes saben pues que tiene un problema físico, ¿no? Y es lo primero que cuando llega a un cargo, los servicios higiénicos. Toda su vida lo acondiciona. Bueno, él es arquitecto ingeniero, entonces tiene los dos elementos fundamentales, tanto para diseño como para habilitación. Siempre, desde que lo conozco, ya sé lo primero que va a pedir. Va a pedir que se acondicione y como debe ser, ¿no? Entonces, siempre deja una huella. Cuando pasa otro acá, no, y qué bonito baño, eso lo hizo Romer, por ahí pasó Romer. Esa es la característica de él, siempre le ha gustado, ¿no? Con él hemos trabajado varias obras, con él hemos trabajado para el Colegio de Ingenieros, hemos trabajado para el Colegio de Contadores, hemos trabajado haciendo obras lo que hoy se conoce como programa de vivienda, años atrás lo hacíamos con las cooperativas, caminando con él, y hemos hecho muchas obras con él. Entonces, esa es la característica de cada profesional. Ahí muestra realmente si es ordenado, ¿no? Y no es porque es un capricho del profesional, sino que el hecho de ser ordenado, ¿no es cierto?, permite avanzar más, porque me da áreas que no me van a perturbar, sobre todo para el tránsito, no solamente peatonal, sino vehicular, de dejar y salir material. Entonces, ese es un reflejo del personal que está a cargo de una obra.
por ejemplo, ahí tenemos un taller de habilitación. Acá voy a poner una flechita, ven los barrotes, acá ven unos barrotes, ¿no es cierto? Que aísla la cantidad del acero, ¿no? Y de repente el espacio es muy pequeño y en el lado izquierdo están habilitando los estribos, ¿no es cierto?, de los elementos estructurales, ¿no? Ahí pueden ver ustedes una viga y a simple vista están habilitando los estribos, ¿no? Teniendo en cuenta los confinamientos de los elementos estructurales. Entonces, hay un procedimiento constructivo en el acero, en la habilitación. Lo primero es habilitar el acero, teniendo en cuenta los planos y las especificaciones técnicas. La habilitación es una cosa, el doblado, el corte. Después viene el armado del elemento estructural. La disposición de los estribos en cada elemento estructural, teniendo en cuenta el confinamiento de los elementos. Y el tercer punto, ya habilitado y armado, es el montaje del elemento estructural. Llevarlo, ya hemos preparado el terreno, ya estamos listos nosotros para continuar con la labor, ¿correcto? En este caso, tenemos que tener en cuenta en el montaje varios criterios. Así como hemos tenido en cuenta la limpieza, hemos tenido cuidado con la habilitación de estos elementos, ahora viene la parte más importante, que es el montaje. Pero previo al montaje, el profesional tiene que verificar en el campo, ya no en el plano, porque se supone que se han habilitado zanjas, se han habilitado zapatas, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta los ejes de alineamiento de los elementos estructurales. Y se le dijo a ustedes que el trazado se pierde en la excavación, pero lo que queda en el campo son unas pequeñas vahitas como arco, donde están las medidas y está el eje del acero. Entonces, de extremo a extremo, tenemos que jalar un cordel y verificar efectivamente por dónde va a pasar el centro de los elementos estructurales. Chequear el alineamiento, ¿no? Chequear el fondo. Es decir, lo que se conoce como fundación de cimentación en el terreno. ¿Dónde se va a apoyar la estructura? Antes de hacer el montaje, jóvenes, porque ustedes, si no verifican y ponen los elementos estructurales y ya con el elemento, verdad, voy a verificar el alineamiento, ¿no? Y ustedes creen que está bien. El problema es que cuando los pisos son sucesivos y suben al segundo piso y hacen la labor nuevamente de verificar los ejes, se dan cuenta que los elementos están movidos. Hay desfase, no hay alineamiento. Y eso ya no se puede corregir en el campo. Ya no se puede corregir porque ya las placas, las columnas ya están vaciadas, sobre todo en pórticos. Por eso es que esta labor, antes del montaje, el ingeniero tiene que verificar los ejes antes, porque solamente hacer un montaje, llevar donde está habilitado, donde está armado el elemento y transportarlo por el montaje, es un poco tedioso, porque hay que cargar el elemento estructural, hay que colocar el elemento estructural, hay que darle estabilidad al elemento estructural, ¿no es cierto? Hay que poner barrotes en la parte superior del terreno natural para darle la estabilidad del elemento estructural y después verificar el alineamiento vertical del elemento. Entonces, son varios factores que intervienen en procesos constructivos. Por eso es lo primero que debemos hacer.
antes de colocar, verificar el alineamiento, verificar los ejes, que después la vamos a volver a rectificar ya con los elementos puestos, ya con los elementos puestos. Entonces, llevar una columna en L en esquina, fíjese, en L en esquina, es más complicado porque voy a tener que verificar dos alineamientos transversales. ¿Es cierto? Entonces, es un poco complicado, ¿no? Otros más traen su nivel, están con su maquinita, otros de repente ya verificaron, solamente corren el cordel por el eje central de las columnas, ¿no es cierto? Tiemblan y lo van, como van verificando el alineamiento, córrete 1 centímetro a la derecha o medio centímetro a la izquierda, listo, perfecto, asegura el elemento, aseguramos el elemento estructural. Entonces, es todo un protocolo si hay un protocolo a seguir. Si hay un protocolo a seguir en el montaje del elemento estructural, ¿no? Muchas veces son elementos que mucho mejor si tenemos una pluma, nos facilita el trabajo, porque carga el elemento estructural en forma vertical y lo va colocando, ¿no es cierto? Queda personal, dos, tres, dos, tres personas verificando el alineamiento mientras la pluma corre, recoge otro elemento estructural y lo va colocando, ¿no? Así sucesivamente. Y a eso depende de la capacidad de cada empresa que tenga al momento de colocar los elementos estructurales. Consideraciones en el habilitado del acero que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos cada cierto tiempo como profesionales rondar donde hacen las labores más críticas. O sea, yo no voy a ir y me voy a sentar en mi escritorio y de ahí no me muevo. Es cierto que a veces por la densidad de la obra necesitamos profesionales de campo que estén en el campo, ¿no es cierto? Verificando si hay alguna observación, inmediatamente llamar al responsable, que es el maestro, y decirle, mira, acá mi personal acaba de detectar un problema, anda y verifícalo. El personal de campo no es para que tenga contacto directo hablando con el trabajador. Simplemente ellos cumplen una función de estar verificando el plano con los elementos. Y si por ahí ven una falla, inmediatamente avisar al ingeniero, al responsable de la obra, para que coordine con el maestro y a la vez el maestro es el que tiene que afrontar y tener un trato directo con su personal. Cuanto menos hable con el personal de campo es mucho mejor. Es mucho mejor. Eso no quiere decir que haya soberbia, por si acaso. Uno tiene que mantener la humildad, pero siempre guardar una distancia, porque el personal de construcción civil es muy, ¿cómo les digo? No, y van, un profesional que se deja estudiar ya va perdiendo autoridad y la idea es que cada uno de ustedes mantenga. Una cosa es 1 hora en la hora de refrigerio, conversar, dialogar, qué tal, listo, y otra cosa es la labor del trabajo. Y otra cosa es la labor de trabajo. No podemos estar en broma con el personal que hace una labor de construcción civil. Siempre guardando cierta distancia y a eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en la habilitación del acero? El acero no lo podemos cambiar. El acero siempre va a ser vigente, ¿no es cierto? La primera consideración es al momento de habilitar, al momento de cortar y doblar el acero, de acuerdo pues a las indicaciones que están en los planos de estructuras, corte y elevación, y teniendo en cuenta la norma vigente. Entonces, lo primero es al momento de cortar y doblar el acero con un friso. No hay que frizar el acero, ponemos el gancho y frizamos. Ponemos el gancho y frizamos, que es lo más característico. Habiendo otros elementos nuevos que van apareciendo, ¿no es cierto? Pero el personal de campo ya tiene su friso, mete, jala, dobla, mete su gancho, jala, dobla, ¿no? Se le da plena libertad
lo que a nosotros nos interesa es más bien que avance en la habilitación. El segundo paso, las varillas de refuerzo deben ser dobladas en frío y por medios mecánicos. Todo es en frío. Toda la habilitación del acero es en frío. Nada que hay que calentar, nada. Metemos el gancho, giramos y listo, hay que frizar el acero. Los fierros que están parcialmente dentro del concreto no deben doblarse. Los fierros, o sea, los elementos que están parcialmente dentro del concreto, no deben doblarse, eso está prohibido. Las varillas que han sido dobladas, que por un error se le fue 1 centímetro, no, lo corrijo, lo enderezo y lo vuelvo. Prohibido, no debe ser enderezado. Se le descarta. Ingeniero, ¿y ese acero se pierde? No, lo puedo utilizar para bastonerías al momento que ponga la losa. Hay bastonerías. Entonces esos aceros no se pierden, se recuperan en pleno proceso. Se van seleccionando, ¿no? Y todos los retazos los vamos seleccionando. Eso me va a servir como bastonerías en la losa aligerada o en las losas armadas, ¿ya? Eso no se pierde, eso no se pierde. Lo que está prohibido es doblar y desdoblar y volver a doblar. Bueno, como recomendaciones, como recomendaciones, el primero es cuando se va a colocar el concreto en las armaduras. Primero, fijar bien, hacer un recorrido y no solamente basta el alineamiento, sino verificar que se hayan fijado bien los elementos estructurales, tanto en la parte inferior, donde las patas se van a apoyar en un solado, porque las patas no se pueden apoyar en terreno natural, y es más, ni tampoco se deben apoyar en el solado, sino unos dados de concreto que hoy lo tenemos habilitado, la misma empresa nos trae, lo compramos, y si no lo tenemos, lo elaboramos, pues, elaboramos los dados de concreto. Tenemos un trompo, tenemos una mezcladora, en un terreno totalmente compactado, nivelado, ponemos las bolsas de cemento abiertas, ¿no es cierto? Y diseñamos el concreto solicitado. Y en cada dadito le vamos poniendo un alambrón en U, un alambrón en U, y lo vamos partiendo en cuadraditos de rectángulo. De tal forma que es como una galleta. Y ese alambrón 16, ese alambre 16, sirve para tortolar por debajo de las patas de los elementos estructurales. Entonces, aislamos el terreno natural, nos aislamos del terreno, paseamos del solado, nos aislamos del solado, porque el solado es un concreto pobre. El solado cumple la función de una pizarra, nada más. No es un elemento estructural. Entonces, las patas tienen que ser recubiertas, así como tenemos que tener en cuenta la losa de temperatura en la parte superior, en la parte inferior, tenemos que tener en cuenta que se apoye dentro de lo que es concreto armado. Para eso es que el ingeniero tiene que revisar, tiene que caminar, ¿correcto? Y si faltan dados, flaco, métele 2 dados más, por si acaso al momento de colocar. Entonces, ¿cómo se va a colocar el concreto en las armaduras? Estas deberán revisarse a fin que no tengan adheridos elementos que impidan la adherencia del concreto y el acero, efectivamente. Hay que cuidar la parte corrugada del acero, que esté totalmente limpia, ¿ya? Eso es lo primero que se le pide al personal antes del vaciado y después del vaciado. El acero, es cierto, en la intemperie se oxida. Miren, nosotros hicimos un cerco en la Ronco Artavio, en el sur. A pesar de que se hizo el almacén, se protegió el almacén, se aisló las varillas, pero como me llegó la totalidad, lo cubrimos. Aún así, penetraba el medio ambiente, es brisa, y malograba el acero.
Entonces estábamos con el tiempo y antes de utilizar teníamos que comprar escobillas para darle una limpieza, ¿no? General. Fíjense cómo es la brisa, cómo afecta el acero corrugado. En una semana ya estamos preocupados. O sea, ya se programaron con la debida anticipación para evitar que el acero se pierda la parte del corrugado, porque si se pierde, hay que medir hasta cuánto estamos nosotros para poder habilitar el acero, sobre todo cuando hay una supervisión. Entonces, el acero en la intemperie se oxida, y esto es cierto. Y esto deberá limpiarse con una escobilla de acero tal que elimine el total del óxido a fin de lograr la adherencia entre el concreto y el acero. Ingeniero, ¿y qué pasa si no lo cepillo? Ya. Total, nadie lo ve. Y va a ser el concreto. No es un problema que se presente al día siguiente como resultado, pero tiene todo un proceso. Eso hace que el concreto comience a explosionar, se va separando y el acero va perdiendo su consistencia, va perdiendo sus cualidades, ¿no es cierto? Y al mes explota el concreto, ustedes sacan el espesor del concreto y muchas veces solamente encuentran la huella del acero, la huella del acero, no encuentran el acero. Fíjense, y les conté que era un aula. ¿Usted, quién no conoce la FAB que está en Campo de Marte, 28 de julio, donde ven parte de lo que pertenece a la FAB, ahora lo que colinda con 28 es el Ministerio de Defensa. Nosotros tuvimos la responsabilidad de hacer toda la habilitación del cuarto piso hasta el noveno piso, que hoy está como Ministerio de Defensa. No teníamos que ver nada, primero, segundo y tercero, no era mi problema. La entidad tomó los servicios de una empresa antes de lanzar al concurso para ver el estado de conservación de la estructura. Se supone que ellos dieron un veredicto positivo y por eso se elevó a concurso y bueno, y nosotros ganamos el concurso. Estábamos trabajando normalmente, fíjense, Jesús María, y fíjense, nosotros estamos en Bertoloto, ahí está el mar, ahí sale la brisa del mar. Y en un estudio, me adelanto y cambio un poquito el tema, un alumno hace una tesis del estado de conservación de las barandas de la Panamericana Norte. De la Panamericana Norte, el estado de conservación, porque las barandas son metálicas. ¿Mm? Que al final demuestra que por los vientos las brisas llegaban y eso era producto del exceso de corrosión en las barandas. Tal es así que muchos de transporte peatonal han sido clausurados. Entonces, miren cómo es la brisa. Y nosotros estábamos construyendo y bueno, estábamos en época de agosto, medio agosto, de invierno, porque incluso me sentía afectado por el viento que corría y por el ventanal y casi me da bronconeumonía, me dio bronconeumonía, no es casi me da. El soldado o los soldados que hacen guardia tuvieron un problema. O sea, cuando uno transita y hay frío, bueno, ellos sueltan la pierna y van golpeando la parte de la pared, ¿no? Como quien va calentándose las rodillas. Y en ese un golpe se cae un cascarón. Fíjense que ese es antiaéreo, ¿eh? Semejantes semejantes placas y losas de 8, antisísmicas. Y al día siguiente nos mandan llamar. Bajamos, le digo, sí, el general, ingeniero, me dijo, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Y me muestra una foto. ¿Ustedes tienen no? ¿Podemos verlo? Sí. Y nos damos pues una comitiva a revisar
que había pasado y resulta que la parte, lo que es no el cimiento, sino el sobrecimiento, no había acero. Había huella del acero. Y estamos hablando no estribo de un cuarto, no estribo de media, estribo de 1 pulgada. Y habían huellas. Y ahora, ingeniero, por seguridad, vamos a parar la obra. Bueno, me preguntaron, le digo, miren, por el peso de la estructura, por el peso de la estructura, es algo, eh, vamos a ver, vamos de todas maneras a pedir encofrados metálicos, pies derechos metálicos, y en este caso tiene que venir pues una empresa con las características propias, esto no lo puede hacer cualquiera. Y hay que primero llamar a la empresa en qué se basó para dar pues la autorización, ¿no? Se supone que ellos han tomado todas las precauciones para que digan una obra que está desocupada más de 40 años, le den el pase para habilitarlo y tomarlo como Ministerio de Defensa. Y todo lo que ocasionó, o todo lo que puede ocasionar las brisas del mar. Es para que ustedes tengan una idea, y esto no es broma, y esto no es broma. Entonces, ingeniero, ¿y a qué se debe? No ha habido una saturación correcta del concreto. De repente no han utilizado plastificantes, porque en ese entonces no había plastificantes, pero sí había vibradora, y no han vibrado correctamente para que bote todo el aire, ¿no? Podría ser. Tampoco podríamos afirmar, ¿no? Es una hipótesis, como llamamos en investigación, es una hipótesis. Ahora vamos a comprobar, ¿no? Entonces llamaron a la empresa y la empresa, pues, tenían ellos una responsabilidad. La cosa que vinieron gente, no de acá, gente experta de otro país, y trajeron unos estribos que ahora ya es común acá el empernado, donde la picar, o sea, picaron el concreto lo mínimo y por supuesto que apuntalaron toda la estructura, ¿no? Eh, Felizmente quedó bien porque nunca nos han molestado. O sea, si no, pues además, todos los elementos internos eran estructuras, el drive o elemento liviano, ¿no? Pero de todas maneras hay carga viva constante, ¿no? Hay depósito de almacenes y todo lo que tiene que haber. Entonces, igual pasó en nuestra facultad, igualito pasó, igualito como siempre el ingeniero Aybar. Ese no me puede dejar de ver. ¿Qué pasa, ingeniero Aybar? Estoy en clase virtual, acá en clase virtual con mis alumnos. Ya, pero tienes que venir a firmar. ¿Y para qué estás tú? ¿Para qué estás tú? ¿Para qué estás tú? Sí, te firmo porque me están... No mueres, carajo. Ya. No, no te preocupes, ya yo voy y lo firmo. Ahora mi delegado va y entrega la hoja de firma. Ya, ¿estás? ¿Hay alumno? No, pues alumno, no hay. Yo por eso los chicos, tengo un delegado que es bien inteligente, se preocupa, dijo, ya no hay, hasta la próxima semana, el paro se va 3 días. Famoso inmortal. No viene todavía. Ni va a ir. Ni va a ir. No, no viene, no va, por Dios. Tú sabes que él es un poco sensible. Y su mujer, un solo cabezazo y lo mete en su cama. Sí, después le tiene miedo a su mujer. Ya, pues, y acá no vamos hasta el lunes, ¿eh? Porque tampoco mañana, pasado, ni hablar, hermano. No, 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 yo no voy a arreglar mi carro, perdón. Ya, hermano. Pero estamos, ya, ya, hermanito lindo. Ya, cuídate. Chao, 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 chao.
Ya muchachos dicen que no hay gente en la universidad, está desolado. Ya listo. Entonces, fíjense ustedes, entonces hay que tener mucho cuidado cuando tocamos elementos de estas consideraciones, ¿no? Hay una responsabilidad. Hay veces uno está tranquilo, y pronto en el teléfono que hay que contratar gente, hay que evitar los juicios, ¿no? Sobre todo, por eso es que no nos metemos ni en colegios ni en hospitales. En colegios tienes una supervisión no solamente externa, tiene del mismo ministerio. Ahí los tienes encima. Tal es así que residente y supervisor no se pueden mover. Para eso se les ha, y las disposiciones son claras, ¿no es cierto? Perdón, de la OCE son claras. Uno agarra una residencia de supervisión, es para vivir ahí. No, ya no puedes llevar dos obras paralelas. Te cruzan información y te multan en función a un UETI. Bien, entonces ese es el acero, fíjense, hay que tener en cuenta esas consideraciones, ¿ya? El acero, el intemperie se oxidan y esto debe limpiarse con una escobilla, tal que se elimine el total de óxido a fin de lograr la adherencia entre el concreto y el acero. Los fierros que pesan menos del 6% de su peso nominal, que lo hemos dicho en el cuadro, no deben colocarse en las armaduras, porque esta disminución es consecuencia del óxido. Los fierros que pesan menos del 6% de su peso nominal, que está en el cuadro que les he mostrado, y este cuadro lo tienen todos, ¿eh? Este cuadro, el responsable de estructura lo tiene y lo tiene como un mapa ahí pegado en su oficina. Entonces, exige que, cuidado, no vayan a utilizar menos del 6% del peso nominal, porque nos vamos a meter en problemas, no ahora, sino en un futuro. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Detalle de la armadura. Bueno, hay una serie de nomenclaturas, de gancho, de diámetro, de nomenclatura de doblado, nomenclatura de condiciones de superficie de la armadura, colocación de la armadura, límite de espaciamiento, hormigón, detalles especiales, conexiones, armaduras transversales en el elemento de flexión, armadura, retracción y temperatura. Es decir, en la norma tenemos una serie de nomenclaturas. Por supuesto, no todas están en un proyecto, pero un alto porcentaje sí. Y ya con el trajín diario, ¿no? Ya uno va quedando, va quedando, ¿no? Entonces, fíjense, eh, todo lo que se presenta, todo lo que se presenta, y de acá sale, alguien me decía, ingeniero, y de acá puedo hacer un trabajo, por supuesto, puede hacer una tesis. Tranquilo, como le dije, hay una tesis que hicimos para ver, este chico me agarró toda la Panamericana Norte y su muestra, por supuesto, lo tocó en dos, tres puentes peatonales frente a una universidad, dijo, a casa con mi muestra. Y demostró que efectivamente eh, tendría pues que regresar en detalle, ¿no? Cómo la parte, demostró con una fórmula cómo llegaba. Entonces, al final, porque al final no solamente basta investigar y plantear el daño, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Ya, yo sé que sí, va a afectar. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? O sea, es como mucho, ¿no? Yo este sábado, este viernes iba a hacer una reunión con todos los docentes de investigación, con todos, ¿eh? Que será el próximo viernes, en el sentido de que yo veo que a los alumnos pues les dan una hoja de observaciones, ¿no? O sea, que son bien graciosos. Y esa no es la intención. Está bien. En un plan de tesis le mandan dos hojas de observaciones. Oiga, yo me he quedado asombrado, ¿no? Es un plan de tesis. La estructura del diseño lo da la universidad, pero dos hojas de observaciones. En otras palabras, no corre su tesis, pues. Entonces, muchos, crean o no, este es un factor psicológico.
crean unos jóvenes, ¿ah? Y se sienten frustrados. Y dicen, mejor entonces me voy, busco a una persona que me cobre y a ver si así puedo pasar esto, ¿no? O sea, indirectamente lo estamos condicionando al alumno, en vez de decirle, mira, esto está mal, por favor, debe ser así. Esto está mal, debe ser así. Entonces, le das al alumno la potestad de que vaya corrigiendo porque el asesor le ha explicado, ¿no? Está bien, me ha puesto 8 observaciones, pero me ha dado más o menos, me ha explicado cómo las voy a levantar. Eso es lo que yo busco y eso es lo que les voy a decir a estos señores. Sobre todo a dos señoras que son especialistas jalando a los alumnos, ¿no? Que de 25 alumnos aprueban 2, ¿no? Y después aparecen aprobados 15. ¿Cómo? ¿Ah? Y ha habido quejas ya. Ha habido quejas de alumnos. Han llevado incluso hasta abogados. Y una señorita que tiene la costumbre, creo que física o resistencia, que tiene la costumbre de jalar a todos, ¿no? Entonces, ahí yo ya tengo, no necesito hacer un PPT hablado, voy a trabajar con gráficos para que ellos se expresen y yo también voy a medir a cada profesor. Y lo fundamental es, le dije a mi secretaria que ponga, es buscar una línea determinante cómo debemos evaluar los planes de tesis y cómo debemos evaluar las tesis. La investigación, jóvenes, que dentro de este curso es importante porque le da al alumno el hecho de ya de buscar información por un problema, va tomando conocimiento de la responsabilidad al momento de plantear una solución. Le da al alumno que encuentre su línea de investigación. La investigación no es el presente, es el antes, el presente y el futuro. Si uno de ustedes hace un análisis de sistemas de corrosión del acero, en puentes vehiculares estructurales, ¿ah?, de acero que hay, para ver el grado de corrosión, es una tesis, es una tesis, es una tesis. Si quiero mejorar los servicios de agua del asentamiento tal, ese es otro trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento horizontal y ya los tanques han quedado cortos para alimentar a toda la población, porque hay un crecimiento horizontal. Ese es otro tema de investigación. Si queremos utilizar aisladores sísmicos en colegios y en hospitales, ese es otro tema de investigación, para que las estructuras en movimiento sísmico no sufran tanto. Entonces lo ponemos estos aisladores como patines, ya sea que la estructura están operando, por ejemplo, le puede agarrar en una operación, pero no sienten mucho el movimiento. Ese es otro tema de investigación de estructura. Eso le dice que cada alumno ya está eligiendo una profesión a futuro. O sea, esto no es broma, esto no es broma. Yo cuánto hubiese querido cuando egresé tener a alguien que me explicara cómo elaborar una tesis. Y ojo que yo he sido uno de los, si no he sido el segundo, el tercero que sustenté mi grado. Y no era el más pintadito, ¿eh? El más pintadito sustentó después de 10 años, yo fui su jurado. Gerot, judío él. Gerot es un muchacho tan inteligente. Antes pues ustedes subían a la línea José Leal, ¿no? Y te daban tu recibo, tu boletito. Ese era su cuaderno de Gerot.
los boletines, ahí escribía, pero tenía una capacidad intelectual formidable y lo gané en sustentar. Orihuela, de la misma forma, y así podríamos hablar de muchos muchachos que, ojo, a veces un alumno intermedio es el que más rápido sustenta, pero tiene que encontrar su problema, tiene que aprender a desarrollar su propio trabajo de investigación. Entonces, como ven ustedes, hay bastantes cosas en lo que es construcción. Entonces, así tenemos diferentes tipos de nomenclatura y lo importante al momento de habilitar, ¿no? Mira, ahí tenemos un gancho que todo está en función al diámetro. Gancho 90 y gancho de 180 grados. Una sola vez en función al diámetro. Para eso habilitamos y para eso tenemos que tener un taller un poco amplio que nos permita hacer giros y movimientos, ¿no? Es muy importante. Ahí tenemos ganchos de estribos. Ojo, ustedes saben que al momento de habilitar un estribo, en un extremo forman los ganchos, ¿no? Paralelos, dos líneas paralelas. Ese gancho es muy importante, cumple una función sísmica, porque se desprende el gancho, se abre el estribo. Entonces, yo he visto en obras autofinanciadas, donde lo hace el mismo propietario, ya, sí alcanza, cierra el estribo, y ahí lo atortolan, ¿no? Va poniendo en riesgo, sobre todo en columnas. Por gusto no son las dimensiones de los ganchos. Esa dimensión tiene un porqué, porque cumple una función sísmica. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos los otros dobleces, ¿no es cierto?, en diámetros mínimos para habilitarlos. Y ya queda en ustedes, en función al diámetro, queden ustedes que tienen que tener en cuenta que la doblez es uno solo. Por eso el operario habilita su doblez. Y viene la otra parte más elemental, más importante, ¿no? Que a veces nosotros lo descuidamos. El recubrimiento del concreto, ¿no? Sobre todo en placas, en columnas, en elementos estructurales, ¿no? Donde ustedes ven cómo se protege, a la vez que protegemos el acero, porque esa es la intención. ¿Cuál es la intención del concreto? Proteger al acero. ¿Y quién le da un comportamiento sísmico al concreto? Es el acero. Viceversa, es el concreto armado. ¿Y cómo logramos una perfección de saturación del concreto? ¿Cómo expulsamos el aire para evitar todos estos problemas que hemos comentado? Con una buena vibración, con un correcto vibrado. Que el cabezal es fracciones de segundos. 1, 2, 3, 4, 5, saco. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, saco. Meto el cabezal, lo saco, ¿no? No es dejarlo. No es pegarlo al elemento estructural, porque si ustedes lo pegan al elemento estructural, lo que están haciendo es segregación del concreto. Separar, pues, los elementos finos de los elementos gruesos. Ustedes desencofran y se van a encontrar con tamaña cangrejera. Entonces dice, ¿y dónde estuvo la falla? No ha vibrado correctamente, Peplo. No ha vibrado correctamente. Son elementos verticales, el cabezal tiene que ir en forma vertical, ¿no es cierto? Y en fracciones de segundo. Mentalmente, 1, 2, 3, 4, 5, saco. 1, 2, 3, son 5 segundos. Listo, listo. Y cuidamos el recubrimiento del concreto de acuerdo. Ahora, ¿cómo controlamos este recubrimiento? Es bien fácil. Antes, ¿qué hacíamos antes? En los elementos verticales vaciábamos un dado en todo el perímetro de concreto, un dadito de 10 centímetros. Poníamos el tablón y el alineamiento del tablón con una plomada. Y chequeábamos la verticalidad, respetando el recubrimiento del concreto. Hoy tenemos los separadores. Ya las empresas concreteras, uno va y pide y se trae. La pregunta es, ¿dónde lo atortó lo ingeniero? ¿En el estribo
o en el elemento vertical? En el estribo, ahí a tortolas. Entonces pones el encofrado metálico o el encofrado de madera, choca con el dado. Ya, por supuesto, utiliza la plomada de todas maneras para chequear la verticalidad, pero ya tienes la seguridad que tienes el recubrimiento que te pide el proyecto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eso es lo más importante que hay entre nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, sí, hay que tener en cuenta. Ingenieros, pero muchas veces nos hemos encontrado que los elementos estructurales son tanto que no entra el cabezal, no entra la vibración. Y son concretos de alta resistencia. Sí, pues, ahí tenemos los aditivos, los platificantes, que no necesitan vibrar, son como vasos comunicantes, ¿no? Pero ya tienen el platificante. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos otros elementos, detalles de armadura, ¿no es cierto? Ese es otro elemento fundamental al momento de análisis. Y por supuesto que estos elementos que ustedes ven ahí están refrendadas en el plano o en el proyecto de estructuras. Tenemos el otro elemento, ¿verdad? Antes que me olvide, no vaya a ser que corte y me olvide. Jóvenes, vamos a exprimir, hoy ya tenemos las pizarras digitales. Yo les he dejado trabajos y hoy voy a volver a dejar a otro grupo. Cada grupo, cada alumno me va, no sé si fue individual o fue grupo, no me acuerdo. Van poniendo sus trabajos, van a generar una tarea. Delegado, ¿se encuentra presente? Sí, Javier, lo escucho. Ya. Cada uno me generas en la pizarra una tarea. Y cada tarea, cada los alumnos van a ir subiendo su tarea. Entonces, la próxima clase empezamos por las sustentaciones. ¿Correcto? Sé que muchos lo tienen en físico. No tanto es físico, ¿eh? Para mí no tanto es físico. Disculpen si les he hecho trabajar. Pero lo vamos a ir cargando a la pizarra electrónica en tareas. ¿Correcto? Y ustedes mismos se van a dar cuenta en el orden que va. Entonces, la próxima clase empezamos ya con exposiciones lo más rápido. 10 minutos es mucho por alumno. Es grupal, ingeniero. Nosotros dime, Es grupal las exposiciones, digo. exposiciones, pues, que voy a dejar. Ya Ajá. dejé y voy a Sí, dejar a lo que falta. ¿Ya? Entonces, 10 minutitos suficiente para que todos tengan una nota de práctica, ¿ya? ¿Ya? Igual que el año pasado, ¿te acuerdas? el año pasado fue este informe nomás. No te lo estoy cambiando, pues, hijito. Ya tienes una Ajá, pizarra ya, digital. ajá, ya está bien, Ya no ingeniero. te pases. Ya, listo. Ya. Ya, y sobre todo, a esa que para recomendando a tu amiguita es la primera que va a sustentar. ¿Ah? 20, Ya, ¿no? explica. Detalle de armaduras. Acá tenemos otro problema, ¿no? Detalles especiales, sobre todo cuando tenemos la intersección de una losa aligerada con una proyección. Cuando nosotros tenemos módulo de vivienda, lo primero que debemos verificar es cuántas columnas nacieron y cuántas columnas llegaron. Y cuántas columnas suben y cuántas columnas matas en la losa aligerada. Escucho decir, no, no hay problema, agarro una sierra y lo corto el fierro. No, 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 no. Eso está prohibido. El doblez se hace dentro de la losa aligerada. Ahí mata la columna. Hay columnas que nacen dentro de la losa aligerada. ¿Correcto? Nacen dentro de la losa aligerada. Entonces, el ingeniero tiene que estar mosca. Sube con su proyecto, sube con su plano de corte, dice, oye, ¿cuántas columnas llegaron? 30, deben haber 30. ¿Cuántas columnas suben? 25. Identificar las 25 que suben. Las 5 quedan ahí en el primer nivel. Ya, ganchos, hay que matar en el primer nivel con su gancho y como debe ser. Entonces le estamos dando protección ante un movimiento sísmico. Y muchas veces cambia de dimensión, ¿no? Me voy con 30, 30 por 30, y de repente veo que del segundo al tercero ya no es 30, es 25.
Entonces, 2.5 en cada costado, porque cambia la sección de la columna. ¿Y dónde cambia? Cambia dentro del espesor de la losa aligerada. ¿Ya? Está prohibido cortar varillas y poner, no, porque cambió, lo redujo. No, no, no. Es el mismo elemento, pero cambia de diámetro. Y todo se hace dentro de la losa aligerada. Entonces, la pendiente de la porción inclinada no debe ser en 1/6, ¿ya? Las barras de arriba y abajo deben ser paralelas al eje de la columna. En el doblez deben colocarse estribos, las cuales deben resistir 1.5 veces el comportamiento horizontal de las fuerzas de las barras inclinadas. Estos estribos no deben estar más de 150 milímetros de doblez. Al momento, ahí te permites entre las losas hacer un pequeño friso, ¿no? Y a veces lo malentendemos. A veces cuando vamos a verificar el alineamiento, me dice ingeniero, hay dos varillas que no pasan, o dos columnas. ¿Qué hago? Frízalo. Eso está mal. Eso está mal. Estás doblando elementos verticales. No puedes frizar un elemento. No, cambio dentro del espesor de la losa ligera. Las barras se deben doblar antes de vaciar cualquier hormigón y el doblado es en frío. Cuando el desplazamiento de la cara de la columna es mayor de 1/6 de la altura de la viga o losa, no se permite doblar el refuerzo. Detalles de armadura. ¿Y ven? Estas son las conocidísimas cruces, ¿no? Donde se generan los nudos, ¿no? Entre intersección de dos vigas, porque es bien fregado. ¿Ya? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí pues hay una mezcolanza de acero, entonces ahí debemos tener cuidado. Ahí debemos tener cuidado, ¿ya? Detalle de armadura, los estribos. Hay que tener en cuenta los confinamientos, tanto en elementos horizontales como en elementos verticales, ¿ya? En las estructuras de los elementos estructurales. Y por último, tenemos detalle de la armadura o refuerzo de las columnas, ¿ya? Qué bonito, ¿no? Ahí tenemos los refuerzos. Entonces, con esto hemos terminado la parte de armadura. ¿Quiénes no tienen trabajo? ¿Quiénes no tienen trabajo de construcción? Delegado, Yo, apunte. ingeniero. Zulca, ingeniero. Ya. Listo. Yo, ingeniero, Eh, Ávila. Ávila, todo lo que son detalles de armaduras, todo lo que son detalles de armaduras en pórticos. ¿Ya? Un informe, lo pegas y ya listo para sustentar. Ahora, ¿verdad? A ver, vamos a entrar acá. Eso nomás, eso nomás. 20. Listo, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta más adicional? ¿Ninguna? Ya, listo. Ingeniero, hay algunos que no tienen trabajo todavía. O sea, no tienen Por eso le temas. estoy preguntando. Ya, yo te lo mando como hablamos en interno. Y ya tengo el sílabus que lo tengo que mandar que lo firme este departamento. Inmediatamente lo firma y igual hacemos igual. Te lo entrego, una copia y una copia lo pegamos en la pizarra electrónica. Eso lo vemos en la próxima clase. ¿Ya? Ya, ingeniero, está bien. Ya listo, jóvenes. Cuídense, tengan cuidado, no vayan a salir mañana. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahí nos quedamos por hoy. Tengan todos muy buenos días. Listo, Inge, nos Hasta luego, vemos. Inge. Nos vemos. Listo. Cuídense, jóvenes. Cuídense. Luego, ingeniero. Cuídense. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.